Hola, hola niños y niñas de octavo básico. Bienvenidos a la clase de historia en la cual vamos a trabajar el objetivo de explicar, ¿cierto?, la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso continental. Vamos a partir analizando, ¿cierto?, la independencia de las colonias hispanoamericanas, ¿ya? Durante las 3 primeras décadas, ¿cierto?, del siglo XIX, en gran parte de las colonias americanas que estaban bajo el dominio español, se desarrollaron ciertos movimientos revolucionarios que culminaron en procesos de independencia. Entre los factores, ¿cierto?, que favorecieron estos procesos de independencia se encuentran los siguientes: la difusión, ¿cierto?, del pensamiento ilustrado y del ideario republicano. Ya los acontecimientos ocurridos desde fines del siglo XVIII en Estados Unidos y Francia, la crisis del Imperio Español y las múltiples problemáticas, ¿cierto?, que acarreaba el sistema colonial en América. Estos y otros factores motivaron, ¿cierto?, el inicio de un ciclo de guerras independentistas que tuvieron sus principales, ¿cierto?, consecuencias en el surgimiento de las repúblicas independientes en Hispanoamérica, ¿ya? Tenemos también en esta clase, ¿cierto?, la crisis del sistema colonial hacia mediados, ¿cierto?, del siglo XVIII. El Imperio Español enfrentaba, ¿cierto?, una compleja situación internacional debido a su rivalidad con otras potencias europeas, entre ellas Inglaterra. Esta se había consolidado como potencia comercial gracias a la acción de corsarios y otras tácticas navales que hicieron decrecer, ¿cierto?, el dominio hispano en las colonias de ultramar. Las disputas, ¿cierto?, con Inglaterra y otras potencias provocaron el aumento de gastos y la necesidad de conseguir mayores ingresos para financiar, ¿cierto?, el costo de los numerosos conflictos. Estos elementos, ¿cierto?, contribuyeron a la pérdida del monopolio español en el continente, lo que se manifestó en el antiguo comercio, ¿cierto?, informal en América, caracterizado por el contrabando, el mercado negro, el tráfico y la piratería. La atención, ¿cierto?, que España debió prestar a estas problemáticas se tradujo en el descuido, ¿cierto?, de la administración colonial, situación que despertó en América una prolongada crisis con la llegada, ¿cierto?, de Carlos III, considerado un déspota ilustrado. El Estado español comenzó la aplicación, ¿cierto?, de las llamadas reformas borbónicas, cuyo objetivo era recuperar, ¿cierto?, el control de las colonias a través de una mayor presión fiscal y la imposición, ¿cierto?, de funcionarios, cercanos a la corona. Estas reformas, ¿cierto?, golpearon fuertemente las economías americanas y las pretensiones políticas de los criollos, quienes desde fines del siglo XVII, ¿cierto?, comenzaron a manifestar su malestar respecto de la situación de postergación, ¿cierto?, que sufrían a la hora de ocupar los cargos de gobierno, ¿ya? Tenemos también eh, los nuevos acontecimientos, ¿cierto?, que tuvieron incidencia en este periodo. Ya se suman, ¿cierto?, a estos otros factores, ¿cierto? Eso sometía a la población local, ¿cierto?, como los juicios de la Inquisición. Cada vez que se relacionaba más con eh, con la persecución, ¿cierto?, de las ideas ilustradas o contrarias, ¿cierto?, al régimen monárquico.
además del sometimiento indígena a través del trabajo forzado, ¿cierto? O la esclavitud. Fue así como ciertos elementos propios, ¿cierto?, del sistema colonial español generaron un malestar generalizado, ¿cierto?, en la población, lo que generó algunas revueltas. ¿Ya? En mayores anhelos, ¿cierto?, de autonomía política y las primeras manifestaciones de una conciencia nacional que reivindicaba, ¿cierto?, a quienes habían nacido en las colonias. ¿Ya? También tenemos la influencia, ¿cierto?, de las ideas hispanoamericanas. ¿Ya? Previo, ¿cierto?, a la independencia hispanoamericana, ¿cierto?, las ideas ilustradas se habían propagado, ¿cierto?, por las colonias a través de la educación y el auge, ¿cierto?, de las imprentas. Se habían implementado un amplio, se había ampliado, ¿cierto?, la cantidad de escuelas, de universidades, de libros, de periódicos, propaganda y escritos e imágenes de todo tipo. Además, se habían incrementado, ¿cierto?, los viajes de los criollos a Europa y Estados Unidos, los que fueron cruciales, ¿cierto?, para introducir el espíritu ilustrado con la élite criolla. ¿Ya? Principal promotora, ¿cierto?, de la independencia americana. Lo anterior implicó, ¿cierto?, un lento proceso ya de expansión de las ideas ilustradas, que sin embargo fue acelerado por los estallidos revolucionarios, ¿cierto?, de Estados Unidos y Francia. Estos episodios, ¿cierto?, fueron importantes para que las ideas de la ilustración se plasmaran, ¿cierto?, en acciones y proyectos políticos concretos, toda vez que generaron, ¿cierto?, motivación y expectación, ¿cierto?, en distintos grupos sociales, afectados, ¿cierto?, por las limitaciones monárquicas de la época. ¿Ya? Todos estos elementos forjaron un cambio de mentalidad en sectores de las sociedades coloniales, ¿ya? Lo cual concluyó, ¿cierto?, con una creciente identidad patriota y nacional, especialmente entre los criollos. Es por esto, ¿cierto?, que en Hispanoamérica, ante la crisis del régimen colonial, del régimen colonial español, ¿cierto?, se llevaron a cabo una serie de manifestaciones, ¿cierto?, y acciones que promovieron el ideario ilustrado y el establecimiento de un proyecto, ¿cierto?, republicano. ¿Ya? Ahí teníamos, ¿cierto?, las fuertes influencias de los ilustrados. ¿Ya? También vamos a ver los inicios, ¿cierto?, de la independencia hispanoamericana. ¿Ya? A fines del siglo XVIII, comienzo, ¿cierto?, del siglo XIX, se produjeron algunos hechos que influyeron en la emancipación, ¿cierto?, de las naciones hispanoamericanas. Uno de ellos es el proceso, ¿cierto?, de independencia de Haití entre los años 1791 y 1804. Otro hito importante fue la fundación, ¿cierto?, de la logia de la Gran Reunión Americana en 1798 en Inglaterra, liderada, ¿cierto?, por Francisco de Miranda y otros caudillos, ¿ya? Que después serían los líderes, ¿cierto?, de la independencia americana, ¿ya? Esta fue la primera asociación, ¿cierto?, de individuos que tenían como objetivo promover, ¿cierto?, la independencia americana sobre las bases, ¿cierto?, de las ideas ilustradas y el republicanismo, ¿ya? Con los años, ¿cierto?, en España e Hispanoamérica se fundaron otras logias, ¿cierto?, vinculadas, conocidas como logias lautarinas e integradas, ¿cierto?, por los libertadores de cada colonia.
Paralelamente, ¿cierto?, a estos procesos asume como gobernador de Francia Napoleón Bonaparte, quien expandió militarmente por Europa, ¿cierto?, las ideas de revolución. En este contexto invadió cierto territorio español en 1808 e hizo cierto prisionero al rey Fernando VII. En su lugar, ¿cierto?, puso a su hermano José Bonaparte, lo que fue considerado como un acto ilegítimo, ¿cierto?, por los españoles, quienes desconocieron a la nueva autoridad. ¿Ya? Meses después se formó, ¿cierto?, una junta central en Sevilla que coordinaba a otras juntas, ¿cierto?, de gobierno autónomas organizadas por el pueblo español, las cuales, ¿cierto?, se propusieron gobernar el imperio, ¿cierto?, en condiciones de fidelidad al rey cautivo. ¿Ya? Luego la Junta Central se trasladó a Cádiz, ¿cierto?, donde proclamó una constitución sobre la base, ¿cierto?, de las ideas ilustradas, en la que se limitaba el poder del rey, aunque reafirmaba, ¿cierto?, el dominio de España sobre las colonias americanas. Los sucesos ocurridos en España eran seguidos, ¿cierto?, de manera atenta por los criollos en América, quienes eligieron juntas de gobierno autónomas, imitando, ¿cierto?, el ejemplo del pueblo español. En 1808 fue creada en México, ¿cierto?, la primera junta de gobierno hispanoamericana, constituyendo, ¿cierto?, un ejemplo a seguir para el resto de las colonias. ¿Ya? Al comienzo, estas juntas fueron leales a Fernando VII y sostuvieron, ¿cierto?, una autonomía política moderada. Sin embargo, las autoridades españolas se dedicaron a conquistar los territorios que habían formado juntas de gobierno, sobre todo cuando el rey volvió al trono en 1814. La restauración, ¿cierto?, del Imperio Español significó la represión contra los movimientos juntistas, lo que generó una mayor radicalización, ¿cierto?, en las colonias, que se acercaron a la idea de una independencia definitiva. ¿Ya? También vamos a ver en la clase, ¿cierto?, los procesos de independencia hispanoamericana. ¿Ya? Ante los intentos, ¿cierto?, de reimposición del dominio español en América, se generaron dos grandes bandos en las colonias, ¿ya?, los realistas y los partidarios de mantener el orden monárquico. Los patriotas, ¿cierto?, partidarios de la emancipación y la organización de la república, y los bandos, ¿cierto?, con sus respectivos ejércitos. Se enfrentaron durante las guerras de independencia. En Nueva España, las guerras se extendieron entre 1810 y 1821, año en que los independentistas, ¿cierto?, lograron la victoria, declararon su independencia y formaron el Imperio Mexicano en 1823. Las provincias, ¿cierto?, unidas de Centroamérica se desligaron, ¿cierto?, de esto, y en Sudamérica se crearon dos grandes ejércitos libertadores, uno comandado, ¿cierto?, por Simón Bolívar entre los años 1819 y 1822, quien logró, ¿cierto?, la independencia definitiva de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, los cuales se unificaron en torno a la República, ¿cierto?, de la Gran Colombia, hasta 1830. Mientras tanto, en el sur de Argentina, Uruguay y Paraguay se independizaron entre 1810 y 1813 y formaron las principales provincias unidas del Río de la Plata, con José de San Martín a la cabeza. ¿Ya? Esta junta con Bernardo O'Higgins, ¿cierto?, formó el Ejército Libertador de los Andes, que consiguió, ¿cierto?, la independencia de Chile en 1818 y del Perú en 1821, proceso que fue consolidado, ¿cierto?, por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, al derrotar, ¿cierto?, al ejército realista y conseguir con ello la independencia, ¿cierto?, definitiva de Perú en 1824 y de Bolivia en 1825. ¿Ya?
Otro antecedente importante, ¿cierto?, que vamos a analizar es la eh, periodización, ¿cierto?, tradicional del proceso de independencia de Chile, ¿ya? El proceso de independencia de Chile, ¿cierto?, se inicia en 1810 con la formación de la primera Junta de Gobierno y finalizó con la firma del Acta de Independencia en 1818, durante el gobierno, ¿cierto?, de Bernardo O'Higgins, aunque el conflicto bélico se extendió algunos años más. Por ello, ¿cierto?, tradicionalmente se ha considerado que este periodo se extiende hasta fines del gobierno de Bernardo O'Higgins en 1923. Algunos factores, ¿cierto?, que favorecieron este proceso son el descontento criollo, la influencia, ¿cierto?, de las ideas liberales, el mayor dinamismo de las imprentas, ¿cierto?, las crisis del régimen monárquico, el deseo de un desarrollo económico local y la relación que forjaron algunos criollos chilenos, ¿cierto?, con otros americanos, con quienes plantearon, ¿cierto?, y llevaron a cabo los distintos procesos independentistas, ¿cierto?, en la región, ¿ya? Eh, los procesos, ¿cierto?, tradicionales del proceso de independencia son tres, ¿ya? Tienen que ver, ¿cierto?, con la Patria Vieja de 1810 a 1814, ¿cierto? El Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810, ¿cierto? Resolvió formar una junta de gobierno que juró fidelidad al rey Fernando VII y decidió convocar a las elecciones para un Congreso Nacional, ¿ya?, en el que estuvieron representadas las provincias del país. Inaugurando el Congreso, este se dividió en dos bandos, los moderados y los exaltados. Estos últimos buscaron profundizar, ¿cierto?, el proceso de autonomía, ¿cierto? En el año 1811, los exaltados, ¿cierto?, disolvieron el Congreso mediante una intervención militar y dejaron el gobierno bajo el control de José Miguel Carrera, quien tomó, ¿cierto?, medidas que implicaban mayor autonomía. Estas medidas alertaron, ¿cierto?, a las autoridades del Virreinato del Perú y decidieron enviar fuerzas militares para restaurar el poder, ¿ya? Luego tenemos otro proceso de independencia denominado la Reconquista, desde los años 1814 a 1817. Luego de sucesivas expediciones realistas, ¿cierto?, en 1814 los españoles lograron reimponer, ¿cierto?, el dominio imperial. Estos anularon todas las reformas realizadas, ¿cierto?, por los patriotas y se les permitió, ¿cierto?, fuertemente, eh, lo cual reprimió, ¿cierto?, lo que ellos profundizaron y el deseo de independencia entre la población, ¿ya? Importantes fueron las maniobras, ¿cierto?, realizadas por Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, ¿cierto?, y distintos grupos sociales, los cuales de manera infiltrada o clandestina, ¿cierto?, resistían y distraían a las autoridades españolas, mientras se relacionaban con las fuerzas patriotas que se habían congregado, ¿cierto?, en Argentina para formar el Ejército Libertador de los Andes, ¿ya? Y por último, otro periodo de la historia, ¿cierto?, es la Patria Nueva, de 1817 a 1823. El Ejército Libertador venció, ¿cierto?, a las fuerzas realistas en Chile y O'Higgins proclamó ser director supremo. Firmó el Acta de Independencia el 12 de febrero de 1818, ¿cierto? En estos años se consolidó la independencia en gran parte de las colonias americanas. ¿Ah? En Chile, ¿cierto?, comenzó a surgir los distintos debates, ¿ciertos?, y conflictos en torno a cómo estructurar y gobernar el nuevo Estado, ¿ya? Con los años, ¿cierto?, el gobierno de O'Higgins fue criticado, ¿cierto?, por diversos sectores sociales, lo cual generó un contexto y una presión, ¿cierto?, que lo llevaron a renunciar en 1823.
¿ya? La conformación del Chile independentista, ¿cierto? La guerra de independencia tuvo como consecuencia, ¿cierto?, en ámbitos como la economía y la sociedad. Sin embargo, su impacto más significativo se produjo en el ámbito político. En este se generaron ciertas transformaciones, ¿cierto?, como el surgimiento de un orden republicano, basado, ¿cierto?, en los principios de la soberanía popular. Pero estos cambios también plantearon una serie de desafíos, conflictos y debates, ¿cierto?, respecto de cómo organizar el nuevo sistema político y social chileno. En 1823 y 1831 se enfrentaron de manera abierta los distintos bandos políticos que existieron, dando origen, ¿cierto?, a un turbulento proceso de formación de la República de Chile. Entre los primeros bandos políticos se encontraban, ¿cierto?, los pipiolos y los federales, que tenían una base común en el liberalismo, surgido, ¿cierto?, de la Ilustración y las ideas más progresistas, ¿cierto?, de las revoluciones de Estados Unidos y de Francia. En la oposición a ellos, ¿cierto?, se encontraban los pelucones y unitarios, promotores, ¿cierto?, de una república conservadora y centralista. La confrontación, ¿cierto?, entre estos bandos implicó que hacia 1829 estallara una guerra civil que terminaría, ¿cierto?, por definir el sistema político chileno para el resto del siglo XIX. Parte importante, ¿cierto?, de nuestra institucionalidad republicana actual y tiene su origen, ¿cierto?, en el periodo posterior a la independencia. Hoy Chile se organiza en torno a una república democrática liberal, en la que el principio de soberanía nacional se consagra, ¿cierto?, con la Constitución y se ejerce mediante una democracia representativa. Pero también hasta el día de hoy, ¿cierto?, siguen los debates en torno a los principios de soberanía, república, nación, derecho y muchos otros más. ¿Ya? Aquí entonces teníamos, ¿cierto?, la periodización, ¿cierto?, de los procesos de independencia. ¿Ya? La conformación, ¿cierto?, del Chile independiente ya tiene que ver, ¿cierto?, como con la guerra de independencia, ¿cierto?, la cual tuvo consecuencias en ámbitos económicos, sociales, ¿cierto? En este se generaron ciertas transformaciones, ¿cierto?, con el surgimiento de un orden republicano basado en los principios, ¿cierto?, de la soberanía popular, ¿ya? Eh, Entre los años 1823 y 1831, ¿cierto?, se enfrentaron de manera abierta distintos bandos políticos que existían dando origen, ¿cierto?, a un turbulento proceso de formación de la República, ¿ya? En los primeros bandos políticos se encontraban los pipiolos y los federales, ¿ya?, que tenían, ¿cierto?, la base común en el liberalismo surgido en la Ilustración y las ideas más progresivas, ¿cierto?, de las revoluciones de Estados Unidos y de Francia, ¿ya? En oposición a ellos se encontraban, ¿cierto?, los pelucones y los revolucionarios, ¿ya? O unitarios, ¿cierto?, promotores de una república conservadora y centralista, ¿ya? Tenemos también en la clase las transformaciones y desafíos que legó la independencia, ¿ya? Los procesos de independencia y posterior formación a la República de Chile, ¿cierto?, estuvieron inspirados en las ideas ilustradas y el ideario republicano, es decir, en principios como la división de los poderes del Estado, la soberanía nacional, la voluntad de depositar y representar esta soberanía en las autoridades elegidas, ¿cierto?, para ello, el establecimiento de derechos intrínsecos, ¿cierto?, a las personas y a la expresión de estos principios en una constitución. ¿Ya? Dichos principios se convirtieron en la base, ¿cierto?, del modelo republicano chileno.
¿ya? También eh, las principales disputas, ¿cierto?, se dieron en torno a temas como si la organización debía ser federal, regionalista o unitaria, ¿ya? Si se proclamaban, ¿cierto?, una mayor o menor cantidad de derechos o se imponían limitaciones a las personas sobre los mismos o sobre la mayor o menor influencia de la Iglesia Católica en el Estado, ¿cierto? Y la sociedad, el rol y la incorporación, ¿cierto?, de los grupos populares y de las mujeres, entre muchos elementos. Estos aspectos fueron controversias, ¿cierto?, tanto para la época como para la posterior historia de Chile, ¿ya? Bien, en esta clase, ¿cierto?, analizamos la independencia, ¿cierto?, de las colonias hispanoamericanas, ¿cierto?, las crisis del sistema colonial hacia mediados del siglo XVIII, los nuevos acontecimientos, ¿cierto?, que se sumaron a factores que sometían a la población local, la influencia, ¿cierto?, de las ideas ilustradas en Hispanoamérica, los inicios de la independencia hispanoamericana, ¿cierto? Eh, los procesos de independencia, el proceso de independencia en Chile, ¿cierto? La periodización tradicional del proceso de independencia, lo que tiene que ver con los procesos de la patria vieja, la reconquista y la patria nueva, ¿ya? La conformación de un Chile independiente, ¿cierto? Y las transformaciones y desafíos que legó la independencia durante este periodo, ¿ya? Bien, como siempre, ¿cierto? Yo anexo un resumen de la clase para que ustedes puedan resolver, ¿cierto?, su actividad. Ya el resumen, ¿cierto?, tiene que ver con la independencia de las colonias hispanoamericanas de comienzo del siglo XIV, ¿cierto? Y también de la emergencia, ¿cierto?, del proceso de emancipación en Hispanoamérica, ¿ya? Por otra parte, también se habla del proceso de independencia, ¿cierto? De la independencia de Chile, es parte de este proceso regional de emancipación, ¿cierto? Desde el periodo denominado Patria Vieja, ¿ya? Ahí teníamos, ¿cierto?, un resumen de la clase y del objetivo que se trabajó, ¿cierto?, durante esta clase, y ahora a ustedes les corresponde, ¿cierto?, realizar la siguiente actividad. ¿Ya? La actividad consiste en realizar, ¿cierto?, una portada de diario en una hoja de blog pequeña o hoja de oficio, ¿ya? Del tema que más te gustó de la clase, ¿ya? Ustedes pueden sacar, ¿cierto?, un extracto del resumen que yo les presenté y realizar, ¿cierto?, su portada de diario con muchos colores, con letras, los títulos con letras grandes, ¿cierto? Bien llamativo, con imágenes, ¿cierto? Eh, con todo lo que corresponde, ¿cierto?, a una portada de diario, en la cual, ¿cierto?, yo voy a evaluar, ¿cierto?, una letra legible y ordenada, cumple con el formato pedido, el que tiene que ver, ¿cierto?, con la portada de diario, ¿cierto? Y su trabajo es creativo y ordenado, ¿ya? En la cual ustedes preferentemente trabajen, ¿cierto?, con algún plumón, ¿cierto? Primero, obviamente, deben trabajar en la portada de diario con lápiz de mina, revisarlo, ¿cierto? Que no tenga falta de ortografía, que esté bien presentada la letra, ¿cierto? Que se entienda, y luego pueden marcar, ¿cierto?, con un lápiz de color negro, ¿ya? Subrayen, hagan dibujos, ¿cierto? Háganle un margen, ya letras más grandes, letras un poquito más pequeñas, pero que sí se entiendan a la hora de sacar una fotografía, por favor. Antes de enviar la fotografía, ustedes revisen esa fotografía. Si ustedes no la visualizan bien, obviamente yo tampoco la voy a poder entender. Ya ahora sí hay compañeros más pro y que pueden, ¿cierto?, trabajar una portada de diario en el computador, lo pueden hacer, ¿cierto? Y me lo envían a mi correo que aparece aquí en la imagen, ¿ya? Les pido encarecidamente que le pongan la fecha, ¿cierto?, a su actividad, la cual corresponde al 31, del 31 al 4 de septiembre, ¿cierto?, el objetivo de la clase y luego realicen la actividad. También recordarles, ¿cierto?, que de suma importancia que ustedes envíen sus trabajos en las fechas estipuladas, o sea,
El día 31 se suben los videos y el día viernes se envían las tareas, ¿ya? Para no tener problemas, ¿cierto? Con las tareas atrasadas, ¿ya? Bien, con esto chicos, yo pongo fin a la clase de hoy día. Espero se encuentren muy, muy bien y quedo muy atenta a sus trabajos.